Hola, buenas tardes. Vamos a hablar en la clase de hoy de un tema que tiene que ver con lo que se dan a llamar fundaciones. Cuando en las clases presenciales empezamos a hablar de este tema y yo pregunto qué entienden por fundación o qué término asociarían con la palabra fundación, generalmente surgen entre los alumnos las mismas palabras. Por ejemplo, alguno dice apoyo, la fundación es un apoyo. Otros hablan de una base, como una fundación. Algunos dicen zapata. Otros hablan del suelo, que incorpora un elemento más a lo que podríamos entender por fundación. Y así aparecen otros nombres que tienen que ver con transferencias de cargas, como una parte de la estructura, resistir las cargas, sostener, soportar. Todos esos términos generalmente los asociamos con la palabra fundación. La fundación en realidad es una interacción, no es solamente la estructura que soporta una determinada carga de un edificio, sino que es la interacción entre el conjunto de los elementos estructurales encargados de transmitir las cargas al suelo y el suelo propiamente dicho. Los dos elementos, estructura y suelo, son parte fundamental de este conjunto que podemos denominar fundación. Por lo tanto, vamos a hablar en esta primera charla de los suelos de fundación y después, más adelante, hablaremos de las estructuras de fundación. Los suelos, en general, los podemos definir en dos grandes grupos, llamados gruesos o finos, diferenciándolos por la cantidad de una muestra que pasa un determinado tamiz. Esto está normalizado, entonces, si menos del 50% pasa el tamiz 200, que tiene una abertura de 74 micrones, el suelo se clasifica como grueso. Si, por el contrario, el 50% o más pasa ese tamiz, el suelo se clasifica como fino. Además, a los gruesos, fíjense que los llamamos friccionantes y a los finos, cohesivos. Dentro de esos suelos gruesos y friccionantes tenemos las gravas y las arenas. Y dentro de los finos o cohesivos tenemos los limos y las arcillas. ¿Qué es la fricción y qué es la cohesión? Simplemente, si nosotros tratamos de imaginar tener entre nuestras manos una cierta cantidad de arena, podríamos darnos cuenta que tratando de mover esa arena entre nuestros dedos, encontraríamos cómo fricciona esa arena en nuestra piel. En cambio, si en lugar de tener arena tuviéramos arcilla con un poco de humedad, esa arcilla se nos pegaría a nuestros dedos y eso es lo que llamaríamos la cohesión. Esto nos muestra que el suelo grueso o friccionante justamente resiste las cargas por el rozamiento y la fricción entre sus partículas, mientras que el suelo fino y cohesivo resiste las cargas justamente por esas fuerzas de cohesión que hacen que sus partículas estén pegadas unas a otras y de lo que son varias partículas de suelo fino, uno genere una sola porción de tosca, por ejemplo. La tosca no es otra cosa que un suelo limo arcilloso con contenidos calcáreos. Es un suelo fino que cuando está con bajo grado de humedad forma piedras resistentes. Además tenemos suelos combinados como los areno-limosos o limo-arenosos o limo-arcillosos o arcillos-limosos, distintos tipos de suelos combinados. ¿Qué hace un estudio geotécnico o un estudio de suelo? Permite determinar varios parámetros. Por ejemplo, el tipo de suelo, como mencionamos hoy,
Si son suelos arcillosos, la llamada consistencia. Si son arenosos, la compacidad, que nos va a dar lugar luego a una determinada resistencia de ese tipo de suelo a diferentes profundidades. Pero también permite determinar granulometría, expansividad, un término que tiene que ver con la plasticidad y la deformabilidad. Se trata de un suelo particular, que lo veremos más adelante en esta misma charla. Tiene que ver con la capacidad de deformación de un suelo cuando aumenta su contenido de humedad. También permite determinar el estudio geotécnico, el nivel freático, que es el nivel donde se encuentra la napa superior, que muchas veces tiene importancia para el desarrollo de un determinado proyecto. Finalmente, una fundación debe cumplir dos premisas que son fundamentales. Una es tener una adecuada seguridad frente al hundimiento, pero también entender que en cierta medida la fundación se consolida, se asienta. Pequeños desplazamientos verticales tiene frente a un nuevo estado de cargas. Esos asentamientos deben ser compatibles con la estructura que soporta. Vamos a ver un ejemplo de un estudio de suelo. En este caso, un centro cívico en Chivilcoy, donde hay dos tipos de trabajos. Los trabajos de campo, en este caso hay 3 sondeos de 12 metros de profundidad, ciertos lugares específicos del terreno, y después, además de esos sondeos, se extraen muestras que se recuperan y se llevan al laboratorio para hacer trabajos de laboratorio. Estos trabajos de campo consisten en un trípode con una cañería que se va golpeando a través de una masa que tiene una cierta altura de caída. Esa masa hace penetrar la cañería en el terreno a diferentes profundidades. Como esa cañería está abierta en la punta, dentro de la misma se va acumulando el suelo a distintas profundidades, el cual metro a metro se va extrayendo y se va cortando y guardando para llevar al laboratorio a ensayar. Se cuenta el número de golpes que se necesitan para que esta cañería descienda, por ejemplo, el primer metro, o el segundo, o el tercer metro, y se anotan esos valores en una planilla. Cuanto más número de golpes necesitamos para introducir un metro de cañería en los distintos mantos de suelo, más resistencia seguramente tendrá ese suelo en ese nivel. Luego, esas muestras se llevan al laboratorio y se hacen determinados ensayos, como los límites líquido y plástico de Atterberg, que nos van a dar una idea de lo que dijimos hoy, la plasticidad o la expansividad de ese suelo. Por eso aparece el llamado índice de plasticidad. Después también se clasifican los suelos, si son, como dijimos hoy, limo arenosos, limo arcillosos, según la textura y su plasticidad. Se hacen ensayos de compresión axial, donde se determinan los parámetros principales para conocer la resistencia a determinadas profundidades, que son el frotamiento o fricción interna en el caso de los suelos arenosos y la cohesión en el caso de los suelos arcillosos. Aquí vemos algunas de las máquinas de ensayo que se utilizan en el laboratorio. Aquí tenemos una máquina de ensayo de una probeta a compresión. Toda la documentación se dispone en informe técnico. Aquí aparece el croquis donde se ubicaron las perforaciones en ese terreno. Planillas de ensayo de se ve acá el número de golpes de 0 a 10 entre el primero y el segundo metro. A partir del segundo metro de profundidad los golpes se van incrementando, pasando a 12 o 15. Con estos datos, el mecánico de suelos, el ingeniero especialista en suelos, nos da los resultados y las conclusiones del estudio. Por ejemplo, nos dice, como en este ejemplo, hasta cierta profundidad los suelos son medianamente compactos, luego hay un aflojamiento del suelo, un suelo llamado blando, otra vez medianamente compactos, y ya a partir de los 7 metros, 7,50,
los suelos se clasifican como muy compactos. La ubicación de la capa freática, en este caso se encontró a 5 metros de profundidad, y con todos esos datos recomienda el mecánico de suelo cuáles serían los sistemas de fundación posibles. En este caso dan dos opciones: una opción de bases aisladas o combinadas a 2,50 metros de profundidad con una determinada tensión admisible, una opción de cilindros a una mayor profundidad, 7,50 metros, con también sus características resistentes. Fíjense que hablan acá de carga por punta y de frotamiento o fricción lateral, también se lo puede llamar. Esto lo vamos a ver en esta misma charla más adelante. Hay un suelo que se conoce como arcilla expansiva, que es bastante particular. Es un suelo que a alguno les permite desear a un enemigo que las zapatas de su obra estén sobre este tipo de suelo, sobre arcillas expansivas. Por eso habla aquí de la maldición de las arcillas expansivas. ¿Qué son las arcillas expansivas? Son suelos muy finos que producen grandes cambios de volumen con los cambios de humedad. Cuando aumenta la humedad del suelo, se hinchan, incrementan mucho su volumen y entonces presionan sobre las paredes y los pisos, generando grietas o fisuras como las que veíamos en esta foto. Cuando disminuye la humedad del suelo, por el contrario, se contrae. Todo esto genera fisuras, grietas en las paredes y en los pisos muy difíciles luego de resolver. En general, cuando este tipo de suelos es detectado antes de la ejecución de la obra, se toman los recaudos necesarios y se pueden evitar las acciones negativas que este tipo de suelo puede provocar. Pero cuando no se detecta antes de la ejecución de la obra y empieza a aparecer una vez terminada la obra y muchas veces ya con la obra en servicio, los defectos que provoca generan costos muy altos para su solución definitiva. Bueno, con esto terminamos la primera parte de nuestra charla, que es la referida a los suelos de fundación. En la segunda parte que vamos a ver a continuación, vamos a hablar de las estructuras de fundación. Gracias.